¿Qué es más importante? ¿El drip o los stats? Cuando Hidetaka Miyazaki comenzó a diseñar Dark Souls hace más de 10 años, seguro que no se imaginaba las muchas formas que encontraría la comunidad de jugar a su juego. Jugar con todos los enemigos, armas y bosses randomizados, jugar intentando que no te den un solo golpe, jugar con la guitarra del Rock Band, o jugar sin que te importen los beneficios que pueda darte la armadura o el atuendo que llevas puesto. Valorar los ítems que te equipas no en función de su resistencia, peso y buffos, sino de otros atributos como la silueta, su belleza visual, cómo de bien conjunta con el resto del set, o simplemente el blink. Porque ya sabes que en Dark Souls vas a ver muchas veces el cartel de has muerto, pero existe una verdad inalterable. La elegancia es la única belleza que nunca se desvanece. A este estilo de juego se le conoce como Fashion Souls, y deriva de la idea de que el aspecto visual de tu personaje en el juego es tan importante como su capacidad de sobrevivir a los desafíos que enfrenta. En lugar de equipar la armadura más pesada y protectora, algunos jugadores prefieren combinar piezas de armadura de diferentes conjuntos para crear un aspecto personalizado que refleje el estilo y personalidad de su avatar, creando lo que en esencia es un nuevo set de armadura, como el de Caballero Real Azul, que mezcla piezas de sets como el de Faram o Lothric, o el conjunto de Artorias del KFC. En Dark Souls tenemos un amplio abanico de sets de armadura y atuendos con los que proteger a nuestro personaje. Sin embargo, el juego nos da la opción de equipar esas piezas por separado. En principio, esto se hace para darle al jugador la libertad de ajustar la cantidad de defensa que quiere tener o la velocidad a la que quiere rodar. Cuanto más pesa una pieza, mejores suelen ser sus stats defensivos y atributos, pero más lento hará que ruede tu personaje, aunque al final los jugadores siempre hacen lo que les da la gana. El término Fashion Souls se acuñó en el subreddit de Dark Souls. Empezó siendo un chiste recurrente en los posts de usuarios que utilizaban builds más bonitas que útiles, pero como suele pasar con los memes, la cosa fue evolucionando hasta convertirse en una forma ampliamente reconocida de disfrutar los juegos de From. Con cada nuevo juego de la compañía aumentaban las opciones de personalización, así como la cantidad de personas que se animaban a perder la salud mental adentrándose en estos juegos. Si nos fijamos en los stats del subreddit de la comunidad, podemos ver que este se creó en 2014 con la salida de Dark Souls 2, y desde entonces ha crecido de una forma constante junto con el crecimiento de la base de jugadores, con picos de suscripciones al foro que coinciden justo con la salida de nuevos juegos. Pero, ¿por qué iba a centrar tanta gente su partida en torno a ir guapete? O sea, todos intentamos hacer que nuestro personaje mole, pero ¿a qué viene darle tanta importancia? Tengo una respuesta, pero primero vamos a hablar un poquitín sobre moda. La ropa se inventó como un útil con el que mantenernos calientes en climas fríos y secos en climas húmedos, pero pronto eso empezó a importar bastante poco. Con el avance de la sociedad y la civilización, la ropa se ha convertido en un distintivo social y una forma de expresión personal y de grupo. Es el elemento de nuestra imagen que más afecta a cómo nos vemos nosotros mismos y cómo somos percibidos por los demás. Ya en tiempos del Imperio Romano se distinguía la clase social o el rango militar de un ciudadano según su vestimenta. Toga blanca para los candidatos a una magistratura, toga púrpura para cónsules y emperadores, cresta transversal para los centuriones, cresta longitudinal o ninguna cresta para los legionarios. Y en la actualidad las cosas no han cambiado tanto. Podemos intuir el estatus social de una persona en función de si ésta va a currar con un traje o con ropa de trabajo. Si es un metalero porque lleva melena y una camiseta de Slayer, o si tiene mal gusto porque lleva pantalones skinny. Nah, es broma. Estaba actuando. ¿O era real? Durante nuestra infancia somos vestidos por otras personas. Son nuestros padres y tutores quienes eligen lo que llevamos puesto. Pero en algún momento de nuestra adolescencia pasamos a ser nosotros quienes tomamos el control de las telas con las que nos cubrimos el cuerpo, y a través de ellas proyectamos la imagen de nosotros mismos que queremos transmitir al mundo. La ropa que llevamos se convierte así en un reflejo de nosotros mismos, de nuestro ser y de nuestros pensamientos. Podemos utilizarla para indicar nuestra pertenencia a un grupo, decir que somos skaters llevando unas Vans llenas de pegamento, pitillos y una camiseta de Thrasher Magazine. Podemos utilizar la ropa para indicar respeto, la típica de vestirse con camisa o traje para entrevistas de trabajo, bodas o eventos formales, ya que son prendas que transmiten respeto y seriedad. Para reafirmar nuestro género, como podría ser el caso de una mujer trans vistiendo con ropa muy femenina, porque las mujeres trans son mujeres. O incluso la podemos usar para recalcar nuestro gusto por algo.
Por ejemplo, se sabe que Grimes es forofa de Dark Souls, hace referencias a la obra de Miyazaki constantemente, e incluso tiene un tema inédito llamado Dark Souls, Dark con Q, no con K. ¿Y qué hace la tía? Pues meter referencias a Dark Souls también en su vestimenta. Se la ha visto lucir conjuntos inspirados en la saga de From más de una vez, y hasta se presentó de esta guisa, con espada en mano y todo, a la Met Gala de 2021. Además que ese mismo año el rollo medieval pegó fuerte, porque Lil Nas también fue rollo full armadura y la colección de Balenciaga de otoño introducía grebas de placas como calzado. ¿Y cómo encaja todo esto en los videojuegos? Bueno, los estudios realizados por Brené Brown revelan que nuestra imagen y apariencia son poderosos activadores de nuestros mecanismos de vergüenza. O en otras palabras, que expresarnos a través de nuestra ropa es jodidamente difícil y caro a nivel mental. Pero el espacio virtual elimina este problema. Es un poco el meme de en la vida real no soy nadie, pero en internet me monto mis películas. La conexión entre moda y videojuegos es bastante fuerte, porque los videojuegos dan tanto a los desarrolladores como a los jugadores la oportunidad de examinar conceptos de vestuario que serían más difíciles de explorar en la realidad, sobre todo por el lado de los desarrolladores, que a menudo inspiran su trabajo en la moda real. Por ejemplo, Yoshitaka Amano, el diseñador de personajes de los primeros Final Fantasy, basó mucho su trabajo en los ropajes de las geishas y los actores representados en el ukiyo-e, los grabados típicos japoneses del periodo Edo. Y posteriormente, Tetsuya Nomura, el director de los Kingdom Hearts y algunos de los últimos Final Fantasy, se inspiraría en el streetwear de las calles de Tokio y las culturas urbanas de los años 80, como las lolis, el bodycon o el karazuzoku. ¿De dónde piensas que viene tanta cremallera y tanta ropa negra? El tío se inspira mogollón en la modista Rei Kawakubo. Otro ejemplo de la pasarela colándose en el mundo del videojuego lo encontramos en Death Stranding, que por su naturaleza futurista y de senderismo en clima húmedo, apuesta por el rollo técnico y techwear de la casa Acronym. Prendas muy funcionales, estética vanguardista, mucho Gore-Tex. ¿Qué coño? Si hasta el director de la marca tiene un pequeño cameo como NPC. ¿Qué coño dos? Si hasta Acronym rizó el rizo y sacó una chaqueta del juego. Que tampoco es raro teniendo en cuenta que Kojima es un fashion victim. Did you like it? Y de la parte de los jugadores, por supuesto que los juegos de From no son los únicos que han desarrollado una comunidad interesada en las posibilidades que ofrece su juego favorito en lo que se refiere al atuendo. Es un fenómeno que se da en otros juegos como Fashion Frame en Warframe, For Fashion en For Honor o Destiny Fashion en Destiny. En el mundo virtual, nuestro avatar se convierte en una extensión de lo que somos. Nos permite contar la historia de nuestro personaje, o simplemente ser reconocidos por otros miembros de la comunidad por tener una silueta concreta e identificable. Pero en el caso de los Souls, esta práctica es especialmente notable, porque llegado a cierto punto, el jugador simplemente se da cuenta de que aquí cuenta mucho más su habilidad que sus estadísticas. Vaya chándal más guapo tiene este tío, ¿no? No en vano es habitual ver a fanáticos de la saga que consiguen terminarse el juego en gallumbos y sin subir de nivel más de lo estrictamente necesario. Así que hay más espacio para elegir un atuendo interesante. Cómo se ve nuestro avatar importa. Si no, no te pondrías de mala hostia cuando el creador de personajes de tu nuevo juego favorito no tiene el pelo que te gusta. De verdad, es que ni un puto juego con el pelo rizado cortado en medio en condiciones. El Hogwarts Legacy nada más, ¿eh? Cómo se ve nuestro personaje nos importa tanto que hasta se ha convertido en el modelo de negocio de un montón de juegos. El Fortnite, el LoL, el Duty, el Genshin Impact, el Counter... La lista de juegos en los que la monetización gira en torno a que el consumidor pague por nuevas skins no para de aumentar. De nuevo, esto funciona porque inevitablemente buscamos expresarnos a través de cómo nos vemos. Si sale una skin del puto Naruto, me la pillo sin pensármelo dos veces. Me gusta el puto Naruto, quiero ir como el puto Naruto y quiero que todo el mundo vea que me gusta el puto Naruto. Y las compañías lo saben perfectamente y por eso explotan tan bien esta necesidad. No olvidéis que el primer DLC de la historia fue una armadura de caballo para el Oblivion. Pero no es solamente lucir de una manera que nos guste y crear conjuntos que molen. El rol y el cosplay tienen papeles importantes en cómo vestimos a nuestro PJ. En los Souls es súper habitual buscar combinaciones de armadura que hagan que nuestro avatar se asemeje visualmente a personajes de otros juegos, películas, etc. Siendo juegos tan influenciados por Berserk, uno de los cosplays más comunes es el de Guts, que en casi todas las entregas es fácilmente recreable. Fue mi caso personal durante mi partida en Elden Ring, en la que procuré llevar al sin luz un poco como el espadachín negro, pero en la partida hubo un cambio en las circunstancias. Llegado cierto punto en la quest de Rani, no nos queda más remedio que acabar con nuestro hasta entonces aliado y amigo, Blade el Semilobo.
así que en un inesperado giro de los acontecimientos, decidí abandonar el atuendo inspirado en Guts y tomar la espada y parte del equipo de Blade, aunque manteniendo algunas piezas que tuviesen la estética de la armadura Berserker. Rendirle homenaje en el resto de la aventura al llevar a cabo la misión que tenía el semilobo de ayudar a Ranni a completar su viaje, blandiendo su espada y portando su armadura. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de la importancia del rol y de cómo este determina el atuendo que elegimos. Porque el cosplay también es fashion shows, aunque a veces cosplay y rol puedan ir en direcciones distintas. Como le pasó a un tío que comentó a Kotaku que él iba de Kratos en Elden Ring, pero que sus stats eran un despropósito porque ese tipo de armadura implicaba un estilo de combate ágil, basado más en la destreza y en la rapidez que en la fuerza bruta y el aplomo que caracterizan a Kratos. Todo por el bling. Si hay un elemento en común que se desprende de todo lo que he dicho hasta ahora, es que la vestimenta tiene la capacidad de narrar historias sin palabras. Y nadie gana a From Software contando historias sin contarlas. Los atuendos en los juegos de From son experimentos de silueta y personalidad. Como pasa con tantas otras cosas en estos juegos, la descripción de los objetos no nos da toda la información sobre los mismos. El propio diseño de cada set esconde un pedacito de historia y completa el puzzle, como la armadura del caballero de Catarina, que desafía la forma tradicional de las armaduras, a la vez que ofrece un diseño con muchas superficies curvas sobre las que desviar ataques de espada. Y al mismo tiempo, este diseño de cebolla es un identificativo de la tierra natal del caballero que la porta, y del tópico del personaje gordo y bonachón, o uno de mis preferidos, el conjunto de Lautrec el abrazado, la armadura de favor. Según el lore del juego, el caballero Lautrec mantiene un amorío con la diosa Fina, la cual le habría entregado esta armadura como símbolo de su amor. La armadura tiene representados los brazos de la diosa envueltos alrededor de la pechera, en un intento de que el caballero tenga siempre presente el amor de su diosa. ¿O es para que no olvide a quién le pertenece? Los Souls tienen un nivel de detalle casi enfermizo, desde laberínticos diseños de niveles en los que el mapa se retuerce sobre sí mismo, hasta un diseño de escenario que tiene en cuenta si por unas escaleras antaño subían personas chiquitas o dioses grandotes. No es de extrañar que esta obsesión se traslade a los atuendos del juego. Las ropas y armaduras de los Souls tienden a encontrar un punto intermedio entre el diseño de fantasía, la rigurosidad, ya sean vestimentas medievales, victorianas o del Japón feudal, y la alta costura. Más de una vez me he encontrado comparaciones entre los diseños de From y los de Alexander McQueen, y no me sorprende. McQueen decía que el propósito de sus piezas era empoderar a su portador y exhibir lo perverso de cómo la sociedad percibe a la mujer, como en su desfile del 98, centrado en la figura de Juana de Arco, lo femenino y su tragedia. Y estos no son temas desconocidos para From Software, ya que buena parte de Bloodborne se circunscribe a las mujeres y su relación con el dolor y la sangre. El juego transcurre al final de un ciclo lunar al final del cual se produce un parto. Una de las zonas del juego se llama Pesadilla de Mensis, siendo Mensis parte del origen etimológico de la palabra menstruación. Incluso existen viales de sangre con propiedades especiales que solo nos pueden dar personajes femeninos y que no siempre tienen disponible. Visualmente los diseños de Bloodborne también se inspiran mucho en McQueen. Juzgad por vosotros mismos. El diseñador era conocido por subvertir el diseño de prendas y acabados tradicionales, por inspirarse muy a saco en el terror gótico y la época victoriana, y porque sus desfiles, más allá de enseñar sus colecciones, contaban una historia. Y muchos de los atuendos que se ven en Bloodborne parecen sacados de sus desfiles, siendo el de la reina Tumeria uno de los más claros. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué centraría tanta gente su partida en torno a ir guapete? ¿Por qué hacemos fashion shows? Bueno, lo primero de todo porque el juego, o más bien juegos, no solamente lo permiten, también lo alientan. Como ya he mencionado, la ventaja jugable que las stats de nuestro set de armadura pueda proporcionarnos empieza a pasar a un segundo plano conforme ganamos habilidad, conforme nos acostumbramos al ritmo de estos juegos, a esquivar en el momento preciso, ya que en muchas ocasiones la muerte no solo es inevitable, sino que puede ser deseable. Realmente no hay nadie con experiencia en la saga que ponga demasiado interés en los atributos de la armadura más allá de que sea bonita y ruede bien, porque las probabilidades de que lleves puesta una armadura que te proteja mucho mientras tienes piezas en el inventario que te gustan más son enormes, y de igual manera, si no sabes defenderte, no es como que la armadura te vaya a servir de mucho. Además, estos juegos te dan herramientas para suplir ciertas carencias que pueda tener tu atuendo, como consumibles o talismanes que aumentan tu defensa y resistencias. También hay que tener en cuenta que personalizar la apariencia de nuestro personaje equivale a personalizar la aventura, hacerla más nuestra, sobre todo si nos esforzamos un poco en rolear y cosplayear.
Ya he hablado de cómo en Elden Ring tomé las piezas que caracterizaban a Blight y asumí simbólicamente la carga de su misión, pero esta aproximación del roleplay también se puede llevar al multijugador. En los primeros meses de vida de Elden Ring se hizo muy famoso Let Me Solo Her, el tío que ayudaba a otros jugadores a derrotar a Malenia vestido tan solo con un tarro en la cabeza. Aunque no es una apariencia que haya inventado él, la ha convertido en icónica hasta el punto en que le han salido imitadores que hacen cosplay de él, y también van a otras partidas a ayudar con Malenia. O el tío ese que se llama Where is my horse, o sea, ¿dónde está mi caballo?, e invade partidas vestido con el set de centinela agreste, dando vueltas por el mapa de su anfitrión haciendo como que no encuentra su montura. La creatividad al poder. Pero sobre todo, el verdadero motivo por el que la gente juega prestando atención a su aspecto, la verdadera razón de ser de Fashion Souls, es la misma por la que subes una foto a tu Instagram cuando te has montado un outfit bien salsa y te ves bonito. ¿Para presumir? No, para verla tú solo una y otra vez y decir qué fachero voy. Aunque solamente vayas a recibir el feedback de bots de cariñosas y cuentas que sortean iPhones. Lo haces porque has puesto tu inventiva en algo que te define y te expone. Una expresión de tu individualidad y tu creatividad que además puede estar contando algo sobre ti o sobre tu personaje. Por el disfrute de saber que llevas una combinación única y estéticamente agradable. Podrías haberte puesto el set completo de Caballero Noname, pero en lugar de eso conjuntaste varias piezas, cada una de su padre y de su madre, y te creaste una apariencia de verdugo de ónice. Algo con personalidad. Y lo haces también para definirte a los ojos de otros. Si estás orgulloso de la combinación de piezas que has hecho, seguramente quieras compartir el outfit con la comunidad, posteando en Reddit o subiendo alguna captura a Twitter para que lo vean tus mutuals, o incluso participando en un concurso de Elden Blink donde algún streamer del nicho juzgue el conjunto contra el de otros jugadores. Porque, a fin de cuentas, el cuerpo nunca ha sido un espacio neutral sobre el que posar telas hermosas, sino un campo de batalla en el que se libra una constante confrontación de valores. Gracias por quedarte hasta el final. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.